Buenas noches. Damos inicio a la audiencia pública programada para el día de hoy, 2 de mayo del 2021. El vocal representante de la magistratura, la doctora Rocío Raquel Núñez Contreras, el doctor Wilfredo Alegría Calca, el magistrado ausente a la audiencia, el doctor Miguel Ángel Paucar. En calidad de demandante está a cargo del abogado Emeterio Figueroa Rodríguez. En calidad de demandado está a cargo del abogado Robinson Peña Carvajal. Antes de empezar en el informe oral, hacer un llamado a los señores abogados pidiéndoles el esfuerzo de concretizar y precisar sus argumentos durante 5 minutos con una réplica de 3 minutos e iniciamos con nuestra participación. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, voy a dar cuenta de los hechos alegatos que fundamentan la demanda de habeas corpus por vulneración del libre tránsito en favor de Antonio Rodillo Pérez, dirigida contra el Honorato Cancio Ruiz y Adalberto Ruiz Reyes, que son presidente y administrador de la Junta de Propietarios del condominio Valle del Sur, ubicado en la urbanización Progreso, número 504 de esta ciudad, que con arreglo de los artículos 139, inciso 3 al 200 de nuestra Constitución y el artículo 25, inciso 17 del Código Procesal Constitucional, señalamos que existe un portón en el ingreso al área del condominio Valle del Sur, dentro del cual se encuentra la propiedad habitacional inscrita en una partida registral 1129 de esta ciudad, que restringe arbitrariamente su acceso conforme a lo acreditado en la constatación policial que adjunto a la demanda, reiterando que he tenido inconvenientes con los representantes demandados del condominio y los vigilantes con el control injustificado hacia el condominio. Mi patrocinado, al igual que otras familias que habitan en el condominio, están siendo registrados en su tránsito de ingreso y salida. Es claro, señores magistrados, la vulneración y amenaza de la libertad individual. Claro ejemplo que mi patrocinado viene realizando el transporte de materiales de construcción para la obra de mejoramiento de su inmueble. Los mencionados dan el ingreso arbitrariamente a quienes ellos creen conveniente y muchas veces se les ha hecho imposible llegar a la propiedad de mi representada, pues el personal del portón labora todo el día. Indica que cuando los empleados obreros que han intentado ingresar al inmueble no han podido hacerlo, pero el colmo de los hechos se produjo el 6 de marzo del 2021, que dispuso el ingreso de materiales de tubos, cemento a su vehículo al interior del condominio, debido a que antes de este hecho igual no permitía ingresar los materiales requeridos y los trabajadores, ni al dueño de dicho inmueble. En este caso, cabe mencionar, al día siguiente, para dirigirse a su centro de labor, se dispuso a encender su vehículo. En ese momento, los demandados y los vigilantes impidió la salida, quedando prácticamente secuestrados al interior del condominio, quedando sin poder ir al trabajo, conforme consta en la constatación policial adjunta. Afirma que se afecta, además del derecho de libre tránsito de toda su familia, al condominio Valle del Sur,
y otros amigos de la familia, al haberse instalado una tranquera por disposición del administrador y el dirigente del condominio, lo que genera peligro para la vida de todos los integrantes de la familia, amigos, quedando afuera hasta altas horas de la noche, pudiendo ser víctimas de cualquier delito, llegando incluso a impedir en una oportunidad el ingreso de los bomberos, lo cual trajo como consecuencia la pérdida de su menor hijo en la fecha del 16 de octubre del 2020. Asimismo, debo indicar que el administrador también cobra un peaje al condominio, sin estar señalado dicho acuerdo en un estatuto del condominio. Cabe señalar que los derechos vulnerados de conformidad con el artículo 25 del Código Procesal Constitucional procede ante la acción u omisión que amenaza o vulnere los siguientes derechos del artículo 2 al 24F de nuestra Constitución. Señores magistrados, para lo cual estamos adjuntando los medios de prueba, como son una copia certificada de la partida registral, una copia certificada de la constatación policial, una copia de la constatación policial en el incendio ocurrido el 16 de octubre del 2021. Copias simples de los diarios de impedimento del ingreso de los bomberos, fotografías y videos, una copia del plano presentado por el condominio Valle del Sur, un video de cobro de peaje para el ingreso sin ningún comprobante de cambio. Asimismo, señores magistrados, menciono la jurisprudencia del expediente 509-2012 TC Lima, seguido por Giovanna Elizabeth Luna, refiere que en el caso de los autos cuestionan directamente restricciones a la libertad de tránsito y de locomoción presuntamente producidos por haberse instalado en una vía privada un sistema de control mediante rejas. Se trata, por consiguiente, de un caso en la que se denuncia una restricción a la libertad individual que es distinta o supuesto a detenciones arbitrarias indebidas. Ya, compañero, continuamos. Señores magistrados, buenas noches. Mi nombre es Robinson Peña Carvajal, soy abogado de la parte demandada, en este caso los señores Honorato Cancio Ruiz y Alberto Ruiz Reyes. Con respecto a la denuncia recibida, me gustaría precisar que la instalación de estas rejas surgieron como consecuencia de un acuerdo que se dio a nivel de los propietarios del mencionado condominio, y ello lo pueden ustedes evidenciar efectivamente en el acta que se está adjuntando a la al presente expediente, en donde efectivamente los propietarios de los inmuebles se encontraron de acuerdo en la instalación de esta medida en protección justamente de la seguridad y guardianía de los vecinos, lo cual también ustedes lo pueden ver que fue todo ello validado a través de la inspección que realizó la Municipalidad Distrital de la zona en mención, la cual participó de una pequeña inspección en la cual participó incluso Defensa Civil, dando por válido que esta medida de protección no atentaba contra ninguno de los derechos ni atentaba en contra de alguna vulnerabilidad de afectación. Adicionalmente, junto con este documento, se adjunta el acuerdo que tuvieron los propietarios de efectivamente
contratar un servicio de guardianía particular, dado que existía demasiado tránsito en esta zona, lo cual también lo podemos revisar en las constantes denuncias que recibe la policía dentro de esta municipalidad. Todo ello vio como medida preventiva en el caso de reducir justamente los grandes ratios de violencia y constante delincuencia que se daban, la instalación de estas rejas, ¿no? Y esta pequeña tranquera que justamente fue constituida en aras de la protección, y es por ello que los propietarios de manera particular realizaron la contratación de la seguridad, para lo cual se acordó de que los vecinos que residen dentro de este condominio debían identificarse. Asimismo, cabe señalar, y también se adjunta al presente expediente, de que las rejas y la tranquera se encuentran abiertos durante horas de la mañana, es decir, desde 6 de la mañana hasta 7 de la noche, permitiendo la facilidad para que los vecinos puedan transitar. Sin embargo, por acuerdo común, es que ya en horas de la noche se ha visto por conveniente cerrar justamente estas rejas para que sirvan de medida de protección de los vecinos, lo cual fue tomado de manera positiva por todos los propietarios y se vio reflejado en la mensualidad que actualmente vienen ellos realizando, aportando. Ahora, todo este acuerdo se dio dentro de la Constitución, que nos indica también que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella prohíbe, lo cual podemos verificar en el artículo número 2, ¿no? Todas las partes se encontraron de acuerdo. Sin embargo, para el caso puntual que declara la parte demandante, no se cumplió con los acuerdos que previamente se habían alcanzado. Este tránsito de este vehículo se realizó primero sin comunicar a los propietarios del condominio, y como este conocimiento se debe coordinar esto con una notificación o un correo para que puedan brindarse el acceso respectivo, ¿no? Todo ello se ve necesario dada la creciente tasa de delincuencia que se está brindando a través de esta zona, que es altamente conocida justamente por los asaltos y últimamente los secuestros. No sé si tuvieran alguna duda al respecto, señores magistrados. Señor magistrado, está con el audio en mute. ¿Aló? ¿Ahora sí me escucha? Sí, de acuerdo. Ya, muy buenas noches. Bueno, siendo materia de este debate del proceso de vulneración al derecho fundamental al libre tránsito y también relacionado con el derecho a la paz, la tranquilidad, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado y desarrollo de su vida, estableceremos las siguientes precisiones doctrinales y dogmáticas. Es así que revisando los principios fundamentales constitucionales para el constitucionalista Víctor Raúl García Toma, los principios constitucionales exponen valores éticos, políticos y de carácter técnico-jurídico vinculados a aspectos vitales del Estado. Así podemos mencionar, entre otros, el principio de inmediación, por el cual se tiene en consideración las partes que ustedes están presentando, por ejemplo, las pruebas que ustedes tienen, y también el principio de elasticidad, que se adecua para para alcanzar el derecho fundamental vulnerado. Dicho esto, corresponde desarrollar el artículo número 2 de la Constitución Política del Perú, que en su inciso 11 señala que toda persona tiene derecho a elegir el lugar de su residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley o extranjería. El Código Civil, en su artículo 923, señala que
La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Y ahora bien, no solamente tiene reconocimiento en la Constitución, sino tiene, también tiene relevancia internacional. ¿Por qué? Porque como por ejemplo en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 12 y 13, nos habla sobre el libre tránsito, señalando que toda persona que se halle legalmente en un territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y escoger libremente en él su residencia y en el extranjero. Y el extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado solo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a ley. Por otro lado, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 22 de circulación y residencia, estipula en su inciso 1 que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por él mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. Así también, la Defensoría del Pueblo, en su informe número 81 de enero de 2004, que, es, que, está, se encuentra, que esta se encuentra regulada, facultada para investigar la posible afectación de derechos fundamentales al libre tránsito por el uso de los enrejados u otras medidas similares en las vías públicas. En caso planteado por el Tribunal Constitucional, ha establecido sendas resoluciones tales como es el caso expediente número 3482-2005 y también de la sentencia 01949-2012, estableciendo un criterio uniforme en el fallo. Bueno, ahora bien, habiendo escuchado a las dos partes y haciendo una valoración, por un lado, del demandante que ha presentado una copia registral de impedimento, fotografías y varias pruebas, y se ha señalado que se ha vulnerado el derecho constitucional al libre tránsito, en el cual se ha presentado pruebas tales como, y por otro lado, el demandante ha determinado también sus pruebas, no ha, y él señala que no ha habido ninguna vulneración del derecho fundamental mencionado, estando a los fundamentos expuestos en el presente caso de materia y por consideraciones expuestas, mi voto es por declarar infundado la presente demanda de habeas corpus. Buenas noches con todos. Este tribunal ha establecido que en el habeas corpus restringido se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que en los hechos figuran una serie de restricciones para su cabal ejercicio. Es decir, que en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, se ha limitado en menor grado. Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceder o circular a determinados lugares, los seguimientos perturbatorios carentes de fundamentos legal y o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes, las reiteradas e injustificadas citaciones policiales, las continuas detenciones por control migratorio a la vigilancia domiciliaria, arbitraria o injustificada, etc. Dado que el objeto del habeas corpus restringe, consiste en atender no aquellos supuestos en los cuales el derecho a la libertad persona es afectado totalmente, sino que procede en aquellos casos en que existe una restricción menor en la libertad física a la persona, convirtiéndose en el instrumento idóneo para tutelar el derecho fundamental a la libertad de tránsito.
La normativa nacional que conoce en el derecho en cuestión es el artículo 2 del inciso 11 de la Constitución, también en el artículo 25, inciso 6 de la Constitución Procesal Constitucional. Conoce el derecho de todas las personas a transitar por el territorio nacional, a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por ampliación de la ley de extranjería. Siendo el derecho de libertad de tránsito un derecho con atributos muy amplios que se extienden a los instrumentos internacionales, tales como el Pacto Internacional del Derecho Civil y Políticos, en sus artículos 12 y 13, y asimismo en el Convenio Americana de Derechos Humanos, en el artículo 22, que someten a este derecho a una serie de restricciones explícitas e implícitas. Las restricciones implícitas, a diferencia de las explícitas, resuelven mucho más complejas en cuanto a una definición, aunque no por ello existen o carecen de base constitucional. Se trata en tales supuestos de vincular del derecho reconocido, en este caso la libertad de tránsito, con otros derechos o bienes constitucionalmente relevantes, a fin de poder determinar dentro de una técnica de ponderación cuál de todos ellos en que en determinadas circunstancias debe prevalecer, fundados el preciso vínculo que se puede haber. En este sentido, debemos entender que el derecho a la libertad de tránsito también se manifiesta en la facultad de toda persona para desplazarse sin impedimento en las vías públicas. No obstante, no se afirma que tal libertad solo puede manifestarse dentro de tales contextos o escenarios. Asimismo, se establece que la libertad de tránsito no solo protege a la libre circulación por la vía pública, sino incluso dentro del espacio semiabierto o de carácter particular. Es por este motivo es por ese motivo que se debe tener presente el derecho de propiedad reconocido en el artículo 2, inciso 16 de la Constitución, el cual consiste en el Poder Judicial que permite una... Señora magistrada, hay una interferencia con su comunicación, no se le logra copiar. Ahora sí, creo que sí. Señora magistrada Raquel. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, siga, por favor. Continúo. En este motivo que se debe tener presente el derecho de propiedad reconocido en el artículo 2 de inciso 16 de la Constitución, el cual consiste en el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar y la disposición de un bien, por lo que resulta permisible el ingreso de cualquier persona que cuente con la autoridad y la autorización del recurrente como propietario del inmueble, al cual pretende hacer ingresar, pues de lo contrario se estaría obstaculizando el ejercicio de este derecho. De modo que la libertad de locomoción resulta indispensable para el desarrollo de la persona humana, ya que permite el ejercicio de otros derechos constitucionales como los políticos y los económicos, sociales y culturales. El demandante alega la vulnerabilidad del derecho a la libertad de tránsito.
El presente habeas corpus debe resolver a través del análisis de los medios probatorios presentados, tomando en cuenta que el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito cuenta con restricciones explícitas e implícitas en el caso del demandado no aprobado. ¿Por qué se le restringe el paso al señor Antonio Vadillo Pérez al condominio? El recurrente ha demostrado tener la propiedad de bienes dentro del condominio, lo cual significa que posee atributos inherentes de la propiedad, como son el uso, disfrute y disposición. Esta situación jurídica respecto a estos bienes resulta favorable para el recurrente, existiendo la posibilidad de que permita el ingreso de otras personas al inmueble. Hay que entender que la libertad de tránsito no solo abarca el desplazamiento en vías públicas. No obstante, puedo manifestar en contexto o escenarios diferentes. Por ahora, corresponde a esta colegiada determinar si los actos denunciados determinan vulnerabilidad o no en el caso concreto. El derecho a la libertad de circulación del señor Antonio Vadillo Pérez, hilde recurrente. Si bien es cierto, por mandato expreso de normas contenidas en el bloque de constitucionalidad, la libertad de tránsito se encuentra sometida a una serie de límites o restricciones en su ejercicio con el fin de tutelar otros bienes constitucionalmente protegidos, entendiendo que la ampliación de una medida restringida a un caso concreto debe ajustarse al principio de razonabilidad, ser adecuado para desempeñar su función protectora, posibilitar ser el instrumento menor perturbador de los que permiten seguir el resultado deseado y guardar proporción en el interés que debe protegerse. En el presente caso, cabe señalar que no se puede desconocer el derecho de propiedad que ejerce una persona natural o jurídica, ni restringir el acceso de sus propietarios o terceros en dar la autorización por aquellos que se pueda transitar dentro del inmueble, a través de las vías públicas o privadas sobre que se haya constituido una servidumbre de paso. Este tribunal, como la autoridad que me confiere la Constitución Política del Perú, afirma que son desproporcionadas, irrazonables y vulneradas del derecho de libre tránsito las medidas restrictivas por parte de los señores Honorato, Canciso, Señora magistrada, no se le escucha. Sí, compañera. Sí, señora magistrada, por favor, se le ha de ido el audio, creo. propietarios del condominio Los Valles del Sur. Disculpen, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me Ahora escuchan? sí. Sí, se logra escuchar. Ya. Este tribunal, con la autoridad que me confiere la Constitución Política del Perú, afirmo que son desproporcionadas, irrazonables y vulnerados del derecho de libre tránsito las medidas restrictivas por parte de los señores Honorato Cancillo Ruiz y Adalberto Ruiz Reyes, presidente y administrador de la Junta de Propietarios del Condominio Las Valles del Sur, acreditada la vulnerabilidad del derecho invocado por el recurrente, corresponde a este tribunal dispóngase que el presidente o cualquier miembro de la Junta de Propietarios del Condominio Los Valles del Sur se abstenga de dar órdenes al fin de impedir el libre tránsito, ha favorecido al señor Antonio Vadillo Pérez. Esto quiere decir que yo estoy dando que doy el veredicto a favor
Señora magistrada, no se le escucha. ¿Me escuchan? Disculpen. Ahora ¿Me sí. escuchan? Ahora sí. Señora magistrada, por favor, ¿Ya? ¿Me escuchan? culmine su... Ahora sí. Entonces, yo me grito a favor del señor Antonio Badilla Pérez. Conforme, creo que con eso hemos concluido nuestra audiencia. Señores magistrados, me permiten, como demandante, me preocupa la situación en la cual no se han puesto de acuerdo en sí. El magistrado Wilfredo Alegría ha declarado improcedente y fue la doctora Rocío Raquel procedente. No, yo he declarado fundada la demanda. Allá. Sí, fundada la demanda. Bien, doctor. Asimismo, señores magistrados, no nos han dado la oportunidad de una réplica como establece de 3 minutos. En todo caso, cerramos y culminamos la audiencia, señores magistrados. Sí, cerramos y culminamos la audiencia. Que tenga muy buena noche. Buenas noches. ¿Cómo? Compañera, ya la grabación.